transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 de la mañana hora de Nueva York. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en este espacio en vivo en Punto 9 para esta jornada del día de hoy, ya de regreso por fin. Esperemos poderla sostener. Este es, digamos, así como que el primer le decimos aquí en México, la primer prueba. El día de hoy es día 16 de julio. ¡Wow! ¿Cuántos días teníamos de no estarnos viendo en este espacio de Punto 9? En estas mañanas aquí, en compañía de usted a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy, la novedad, el asunto importante, Grecia, el día de ayer, ya bien tarde, la verdad, eran que, creo que ya como las 7 de la noche, hora de Nueva York, cuando finalmente el Parlamento de Grecia logra la votación a favor de las propuestas que necesitaba sacar adelante Alexis Tsipras, para garantizarse la sobrevivencia del sistema financiero de Grecia. De ese tamaño estaba el asunto, nada menos en esta situación que se vivió precisamente el día de ayer de Grecia, una jornada tremendamente, pues digamos, tensa, ¿no? Donde inclusive hubo ya momentos donde se había pasado a violencia, el comportamiento de los manifestantes que pedían a su gobierno no aprobar y seguir montados en el macho, no aprobar las medidas para, pues digamos, sacar el problema de Grecia adelante. Y aquí hay un punto interesante, ¿no? O sea, ahorita se ha logrado pasar, digamos, ¿no? Trago, trance difícil. Pero también falta ver ahora si en realidad el status quo se puede sostener en un escenario donde, bueno, pues cada vez vamos a estar viendo más enconada probablemente a la población, porque los dolores que le viene por delante me parece que no van a ser pequeños, ¿no? Hace unos días por ahí alguien me reclamaba en YouTube, después de explicarle 2 o 3 días de qué se trataba este asunto del tema de Grecia, que había algunos medios, incluyendo el de nosotros, que estaban muy a favor de los europeos y en contra de los griegos. Le digo, es que aquí no hay ni buenos ni malos, Aquí hay buenas y malas decisiones, y lo que sí es un hecho es que si Alexis Tsipras hubiera entrado a negociar suavemente desde el principio de su mandato, hubiera tenido que acabar haciendo menos de austeridad por el pueblo de Grecia de lo que tiene que estar haciendo ahorita. O sea, Alexis Tsipras, la conclusión final y el mensaje final que quería enviar, me parece a mí, la eurozona en ese tema, porque no se la podían jugar de otra manera, es: votes por quien votes, de la austeridad no te escapas, ¿no? O sea, aquí no hay forma de darle la vuelta al asunto. Entonces, me parece que hay buenas y malas decisiones, y desde un principio se lo decíamos, ¿no? Realmente, al camino al que está llevando a los griegos Alexis Tsipras, no es un camino que les vaya a mejorar las condiciones de vida, al menos en el corto plazo, y me parece que así está sucediendo. Ahora, obviamente, esta decisión del día de ayer que logra sacar el Parlamento fragmenta el Syriza, fragmenta la coalición en el mando, y muy probablemente implicará, aseguraban los politólogos allá en Grecia, que era uno de los 2 caminos posibles que veían, ¿no? Donde, bueno, sí salían las reformas, y por lo tanto, entonces, el gobierno de Alexis Tsipras simplemente estaba condenado a morir, por la simple y sencilla razón de que ya no tiene razón de ser, ¿no? O sea, es un gobierno que fue electo meramente para permitir a Grecia tener, según esto, unas condiciones de rescate mucho más suaves de las que originalmente habría tenido, y pues ese no es el caso, ¿no? Entonces, pues finalmente ya no tiene razón de ser. Me parece que quedará como un episodio gris en la historia de Grecia en la presencia de Alexis Tsipras, ¿no? No llegó a ser tan negro como aquel que hizo estallar a Grecia en 1000 pedazos,
pero tampoco va a pasar a la historia como el que volvió a Grecia la indomable, ¿eh? Me parece a mí que más bien el gobierno de Alexis Tsipras terminará pasando este rescollo y asegurando ya un rescate, perdiendo fuerza hasta que finalmente en alguna de esas decisiones que tenga que tomar para mantenerse dentro del rescate tenga que salir volando. Va a venir otra mini crisis en Grecia, obviamente, en lo que viene el consenso de por quién van a votar los griegos, que ese es otro de los puntos importantes. Podrás tirar la cabeza, pero no la voluntad de poner cabezas similares, ¿no? Entonces habrá que ver si viene otra vez, si aparece otro radical en las propuestas de gobierno, y por lo tanto aparece otro cabecilla dentro de Syriza que crea que puede cambiar las condiciones y nos vuelva a poner en un punto de encono. Y ahora lo que más le convendría a la eurozona en general, y ya de hecho no solo a la eurozona, con el rescate que le acaban de garantizar el día de hoy a Grecia, que ahorita vamos a hablar un minuto de esto, pues también ya está involucrada toda Europa, ¿no? Que era algo que, por cierto, pues estuvo bien interesante, porque al principio ni el mismo David Cameron quería, ¿no? Yo recuerdo haberle hecho algún breve informativo donde aclarábamos que David Cameron decía, o bueno, más bien le anunciábamos que David Cameron aclaraba que esa factura de Grecia era cosa de los de la eurozona y nada más, y a la mera hora pues no, o sea, también le tuvo que entrar el resto de Europa, aun si no pertenecían a la eurozona, y con esto pues el contagio es más amplio, ¿no? De alguna manera, porque el dinero involucrado pues ya es de más gente. Entonces así las cosas del día de hoy. Obviamente hoy es todo coser y cantar en Europa. Tenemos a las bolsas repuntando fuerte. Mira, el que menos, que es el FTSE de Inglaterra, que siempre es el menos volátil, tiene una ganancia del 0.60% en esta mañana, está en las 6.791 unidades. El DAX Industrial de Alemania gana 1.88% y cotiza en esta mañana en las 11.756 unidades. CAC 40 de Francia gana 1.68% y cotiza en las 5.132 unidades. PCI de Portugal está ganando el 1.11%, cotiza en las 5.878 unidades. El IBEX 35 allá en España está en las 11.503 unidades. Estamos hablando de una ganancia de 1.48% para esta mañana. Y así es como se están llevando las cosas. Obviamente Europa está subiendo luego de la pues aprobación, ¿no?, de lo que es el rescate, que en un momento más le daré los detalles, para Grecia, y que permite que en esta conferencia del día de hoy jueves, que aparte llegaba muy a tono, muy en punto, de decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, Mario Draghi dijera, bueno, pues a todas las luces parece que sí nos van a pagar a tiempo, ¿no? Y esto significa, le vamos a poder sostener el programa de financiamiento de emergencia a Grecia un poco más. De hecho, dice Mario Draghi que se ha ajustado al alza a 900 millones de euros el programa de financiamiento de Grecia de emergencia a los bancos, el ELA, aunque también hay quien dice que esto es insuficiente, ¿no? Lo opinaba así Kit Hughes de la Societe Generale, dice que el aumento de 900 millones anunciado este jueves por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, es bastante pequeño para las necesidades de financiamiento de la ELA. Es decir, todavía no le sueltan la cuerda a Grecia, ¿no? Se la sigue manteniendo de corbata apretadita, pero pues por lo pronto hay un poquito más de visión de posibilidades de que se sostenga. Ya decían, por ejemplo, que en algunos cajeros la gente no estaba logrando sacar los famosos 60 euros porque los billetes de 10 y de 20 se habían agotado, y entonces pues nada más te entregan el billetito de 50 euros, ¿no? Y si quieres, oye, pero pues es que yo quiero 60, pues hazle como quieras, ven mañana, ¿no? Y mañana pide otros 50. Porque de alguna manera se endureció por falta de billetitos lo que es el corralito allá en Grecia, ¿no? Entonces todavía más difíciles eran las situaciones allá para los griegos, y así es como transcurren. De hecho, se dice que es difícil prever cuándo es que van a reabrir los bancos allá en Grecia, ¿no? Opinaba este día, ¿quién es el que decía? Matthew Colway sacaba una nota donde decía, bueno, pues es difícil prever cuándo reabrirán los bancos en Grecia, haciendo eco a las voces de Mario Draghi en esta mañana, que decía que, bueno, pues ya habían aumentado
el financiamiento de emergencia para los bancos de Grecia, porque ya se habían normalizado las condiciones. Ahora ya está por arriba de los 89,000 millones de euros que tenía el pasado 28 de junio, pero todavía no le abren el grifo de dinero lo suficiente como para que logren reabrir los bancos en el corto plazo. Draghi afirma que al final la decisión la tiene que tomar el gobierno de Grecia, es decir, pues este fue el que puso el corralito y este es el que lo tiene que deshacer. En fin, así las cosas, ¿no? Nosotros lo decíamos cuando realmente acababan de poner esto del corralito allá en Grecia, que pues este tipo de cosas es como las guerras, ¿no? Uno sabe cuándo empieza, pero no está tan claro cuándo se van a acabar, y para nada tan fáciles como prometía Varoufakis en su momento, ministro de Finanzas de la Eurozona, diciendo que ministro de Finanzas de Grecia, diciendo que pues esto era cosa de una hora para firmar el acuerdo y a la hora siguiente ya estaban abiertos los bancos, o al día siguiente ya están abiertos los bancos. Pues claro que no, ¿no? Y menos, mientras más tiempo pasa esta situación, pues más complicado es regresar a la normalidad sin generar realmente una fuga, porque ya ahora tiene esta parte de todo, necesidades reales de inyectar dinero por todos lados y a todo mundo, ¿no? A todos los proveedores que se les debe, etcétera, y esto mismo puede causar una fuga de dinero en los bancos que los quiebra, sobre todo están en una situación tan endeble. Entonces, bueno, pues así las cosas, pero bueno, por lo pronto, parte de los acuerdos inmediatos parece que irán a financiar el sistema bancario de Grecia, y esto es lo que eventualmente podrá permitir que se vaya abriendo, yo creo que igual que como lo hicieron en Chipre, poco a poco, ¿no? Las condiciones del corralito, aumentando los límites, etcétera, hasta que llega un momento donde, bueno, ya lo puedes retirar totalmente, que pues habrá que ver cuánto tiempo toma esto. En lo que fueron los índices accionarios en Asia, también positiva la respuesta al anuncio de la votación del Parlamento de Grecia. Gana el Nikkei 225 de Tokio 0.67%, termina en las 20.600 unidades, cerradito el Nikkei 225 el día de hoy, mientras que el Standard & Poor's asiático ganó el 0.91%, no es cierto, el 0.60%, en las 5.669 unidades, casi 5.700 unidades. En los commodities, repunta el precio del West Texas Intermediate, 0.82%. Obviamente, el destrave de Grecia implica una mejor perspectiva para el comportamiento económico mundial, y esto alienta a la idea de que podría haber un mejor consumo de crudo. 51,83 el barril del West Texas Intermediate y 57,90 el Brent del Mar del Norte, que también se anota hoy una ganancia del 1.45%. En el tema del oro y la plata, como buenos metales de refugio, baja su cotización hoy ligeramente, 0.4% baja el oro, pierde $4.16 y cotiza en las 1.143,80 en esta mañana del día de hoy, mientras que la plata baja 0.36%, son 5.5 centavos, y cotiza en 5.00 en esta mañana del día de hoy. El dólar index de todos modos se mantiene presionando hacia el alza, ahí trae ya una posibilidad de intentar romper la resistencia. Vamos a ver si le alcanza, porque me parece que en el último alzado trae un déficit de momentum, y si esto es correcto, podría venir en el rompimiento de los 95.46, que está bien lejos de los 97.57 de esta mañana, pero vamos, eventualmente si se da la vuelta por aquí, frenado por la resistencia, que todavía no logra vencer, de los 97.76, que es el máximo del día de hoy, podría inclinarse hacia los 95.46, y si lo lograra romper, entonces el cuello de ese doble techo sería el objetivo a perseguir por parte de los osos en 93.55. Habrá que ver, ¿no? Son escenarios condicionales, ¿no? Habrá que ver si se logran todos estos pasos previos. Por lo pronto, el día de hoy gana 0.4% el dólar index, cotizando en 97.51. En las monedas de América Latina, con respecto a el dólar, el peso mexicano, 15.80, el peso colombiano, 2.703, el peso chileno, 642,90. No le pongo los referentes porque se los había perdido desde hace días. El sol peruano está en 3.1790, el peso boliviano 6.85 y el dólar yuan está en 6.2094 el día de hoy. En general, con respecto al cierre del día de ayer, prácticamente todos están perdiendo con respecto al dólar.
El que más es el colombiano con 1.4%, el que menos serían el chileno y el argentino, que los tengo sin cambios en este momento. Así las cosas el día de hoy, cuando ya son las 9 de la mañana con 46 minutos y nos vamos al primer corte comercial y de regreso todos los detalles de la votación del día de ayer, de la propuesta o de la luz verde que ya lanza el Eurogrupo para un acuerdo financiado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, y también pues todas las reacciones alrededor de este tema de Grecia en esta nueva fase que parece ya ser, digamos, otra vez de un poco más de consenso. A ver cuánto nos dura el gobierno de Alexis Tsipras ahora, que sería el requisito indispensable para mantener estas condiciones del rescate. Esto es Punto 9, estamos de regreso después de este corte comercial. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 48 minutos, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y oiga, el Parlamento de Grecia pues finalmente aprobó las medidas de austeridad demandadas por sus acreedores para iniciar conversaciones para un nuevo rescate multimillonario que Atenas necesita ahora pues urgentemente para seguir dentro de la eurozona, para seguir vivo. Mire, ya más de aquello no se hable, ¿no? Pero bueno, pues todavía decenas de miembros del partido gobernante del Syriza le dieron la espalda al primer ministro Alexis Tsipras el día de ayer. El paquete fue aprobado finalmente por 229 votos a favor en una cámara de 300 asientos, es decir, por algo bastante más sensible que la mayoría, pero hubo 64 votos en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, Tsipras pues obviamente se vio obligado a recibir el respaldo de agrupaciones que en principio son opositoras a lo que es la postura paneuropea, es decir, son digamos anti eurozonistas, digámoslo, ¿no? Y esto, bueno, pues genera dudas sobre el futuro del gobierno de Alexis Tsipras. Tsipras dijo que no había alternativas a este paquete, que reconoció que provocaría penurias, pero pues dice respaldó su decisión con soy la última persona en eludir esta responsabilidad. Bueno, eso es un decir más fácil que hacer, ¿no? Pero en fin, es muy difícil que un gobernante o alguien que tiene, digamos, cierta posición social pueda tener una postura creíble de que nos va a costar trabajo, pero hay que afrontarlo. Díselo así, que lo diga y lo declare así, no sé, un campesino, que lo declare así, un obrero allá en Grecia, es bien distinto a que lo declare el presidente de Grecia, pero bueno, en fin. A cambio de hasta 86,000 millones de euros de financiamiento, Grecia aceptó las reformas que incluyen significativos ajustes a las pensiones, alzas al impuesto al valor añadido, una revisión del sistema de negociación colectiva, medidas para liberalizar su economía y aplicar límites ajustados al gasto público. También accedió a apartar 50,000 millones de euros en activos públicos en un fondo especial de privatizaciones para que sirvan como colateral del acuerdo, es decir, todas tus chivas me las entregas como colateral, ¿eh? Las medidas fueron llamadas un genocidio social por la presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulou, una de los 38 legisladores del Syriza, y fíjese casi nadie, ¿no? La presidenta del Parlamento, una de las 38 legisladores del Syriza que se opusieron a este paquete, donde por cierto también en la calle hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía fuera del legislativo, que eso también es otra cosa
de esas que, híjole, mano, te hacen rascarte la cabeza un poco, ¿no? O sea, alguien que está quejándose y reclamándole la ineptitud al gobierno, porque la verdad es que el llevarlos a esta circunstancia para la mera hora terminar diciendo, bueno, sí, porque era evidente que no iban a lograr nada, es tan irónico que después sea golpeado por otro que pues más o menos va a verse en las mismas circunstancias y al rato muy probablemente tenga las mismas ganas de gritarle lo mismo a sus empleadores, ¿no? Me refiero a los policías. Pero bueno, en fin. Entre los rebeldes del Syriza estaban el exministro de Finanzas, Gianni Varoufakis, quien fue reemplazado, ¿se acuerda usted? Ese lunes, simpático, por decirle de alguna manera, ¿no? Después de que estaba bailando ahí la victoria, pues fue reemplazado por Tsipras como primera ofrenda de paz a los acreedores, ¿no? Y bueno, pues él criticaba el paquete de rescate como un nuevo tratado de Versalles, el acuerdo que exigió pues reparaciones inalcanzables a Alemania, ¿se acuerda usted? Después de la derrota en la Primera Guerra Mundial y que, pues muchos citan, es el origen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí también esta posición tan dura que han puesto a Grecia, si el pueblo no capta el mensaje, que muy probablemente no lo va a captar, al menos la gran mayoría del pueblo, probablemente genere, le digo, la ruina del actual gobierno de Alexis Tsipras y eventualmente se cambie por una situación donde tengamos pues otro gobierno con el cual habrá que volver a negociar, ¿no? Entonces esto se puede convertir en algo así como en el monstruo de las 1000 cabezas, pero en fin, mientras tanto vamos por pasitos. En medio de las especulaciones de que ambos funcionarios podrían perder sus cargos en el gabinete, me refiero al ministro de Energía que ya hablábamos el día de ayer y el viceministro de Trabajo, que también votaron en contra del paquete, el que es el ministro de Energía, se llama Lafazanis, dijo que sigue siendo leal al gobierno, pero que estaba listo para ofrecer su renuncia sumándose al viceministro de Finanzas, Nadia Balbani, quien pues abandonó su puesto más temprano ya este miércoles. Nosotros apoyamos a Syriza en el gobierno y respaldamos al primer ministro. No nos adherimos al rescate, sin embargo, decía después de la votación. Y bueno, pues desde enero fue electo Alexis Tsipras, le decía yo, ¿no? Con la promesa de reducir la austeridad para Grecia y bueno, pues lo que en realidad sacó fue unas condiciones mucho más duras, ¿no? Y bueno, pues ahora que se logró la aprobación del legislativo heleno, se despejaba el camino ya con esto para que los otros parlamentarios nacionales aprueben el inicio de las negociaciones sobre el rescate y la liberación de fondos para Grecia que permitieran que los bancos vuelvan a abrir después de más de 2 semanas de cierre desde que se impusieron los controles de capital para evitar su colapso. Los ministros de finanzas de la eurozona pues estarían sosteniendo una conferencia telefónica este jueves y de la cual en un momento más le paso los resultados. Fíjese usted, ¿qué pasó con el Eurogrupo? Bueno, pues estos llegaron este jueves a un principio de acuerdo para el desembolso urgente, primero, de unos 7,000 millones a Grecia para que haga frente a sus obligaciones financieras inminentes, informaron fuentes diplomáticas a la agencia informativa EFE. El desembolso será a cargo del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, es decir, donde entran todos los europeos, y estará garantizado por los beneficios de los bonos helenos en manos del Banco Central Europeo, dicen los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, reunidos por teleconferencia, dieron también su aval político para empezar entonces ya las negociaciones del tercer rescate a Grecia, aunque la decisión está pendiente aún de aprobación de los gobernadores del Fondo de Rescate de la Eurozona y de varios parlamentarios, dicen las fuentes. Con anterioridad y de la misma manera se reunieron los números 2 de estos ministerios para preparar los detalles técnicos. Después los ministros de la Eurozona mantuvieron otra llamada en la que pues constataron que el gobierno de Grecia habría cumplido con su compromiso de aprobar una serie de medidas en el Parlamento heleno. El Eurogrupo pactó desembolsar entonces en torno a 7,000 millones de este mecanismo, un fondo que se nutre del presupuesto comunitario y que se utilizó en los rescates ya de Portugal y uno pasado de Grecia, para que ahora Grecia pueda hacer frente a los pagos
de, por ejemplo, 3.500 millones que le va a devolver el próximo 20 de julio, ahora ya más probablemente, al Banco Central Europeo, además de otros 2.000 millones, ¿no?, que le debe al Fondo Monetario Internacional para resolver la oposición de los que pues se negaban, como era el caso del Reino Unido, Suecia y Dinamarca, al uso de estos fondos del presupuesto europeo para Grecia. La eurozona decidió utilizar los beneficios generados por las operaciones con bonos helenos en manos del Banco Central Europeo, que son alrededor de unos 3.300 millones este año, y el anterior, como garantías de desembolso. Así que en caso de que Grecia no regresara parte del dinero prestado, las pérdidas ahora sí serían asumidas meramente por los miembros de la eurozona, dicen las fuentes diplomáticas consultadas. La decisión tiene que recibir ahora el visto bueno urgente de los 28 miembros de la Unión Europea, lo que se espera que suceda de manera inminente, de modo que los parlamentarios nacionales que tienen que ser consultados también puedan realizar los trámites necesarios antes de este sábado. Esa es la idea, ¿no? Vamos a ver si realmente se puede orquestar a 28 países así de rápido. El objetivo es que el desembolso de estos 7.000 millones se ejecute este lunes, a más tardar. Por otra parte, el Eurogrupo ha constatado que las medidas aprobadas por el Parlamento de Grecia y el compromiso de adoptar nueva batería de acciones la semana pasada dan pie para comenzar las negociaciones del tercer rescate a Grecia, y este es el punto importante. Han dado su aval político al inicio de estas conversaciones, una decisión que también tiene que ser consultada con los parlamentos nacionales, como por ejemplo el de Alemania, donde las cosas tampoco se ven tan fáciles. Va a haber más adelante, pero bueno, por lo pronto, así las cosas. El día de ayer el Eurogrupo le da luz verde oficial a la concesión de este crédito puente a Grecia para cubrir sus necesidades financieras inmediatas, una vez que el Parlamento de Grecia aprobó anoche las medidas acordadas. El foro que reúne de manera informal a los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona señaló en un comunicado que tras recibir la valoración positiva de las instituciones daba el visto bueno a este crédito de 7.000 millones por 3 años, e indicaba que ese préstamo en favor de la estabilidad de Grecia está sometido a que se terminen las diversas reformas nacionales. Bueno, pues ahí está el asunto. Y el día de hoy, el señor Mario Draghi, en conferencia de prensa por la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo que se tenía agendada para el día de hoy, decía, entre otras cosas, pues que ahora ya tenía luces suficientes para creer que se recibiría ya el siguiente pago el próximo 20 de julio por parte de Grecia, y por lo tanto se habían restablecido las condiciones para subir el techo al programa de financiamiento de emergencia del Banco Central Europeo que le concede a Grecia. El ELA lo han subido, le digo, decían, en aproximadamente 900 millones, y esto pues permite darle un poco más de respiro, ¿no?, al tema de Grecia. Esto es lo que decía el Banco Central Europeo por medio de Mario Draghi en esta conferencia. También dice que el Banco Central Europeo sigue actuando asumiendo que Grecia seguirá en el euro. Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí. Es necesario mantener un curso de política monetaria estable, decía también Mario Draghi. La dinámica del crédito señaló que estaba mejorando allá en la eurozona y que se espera que la inflación se recupere en 2016 y 2017. Siempre el mañana será mejor. Los riesgos bajistas se han reducido por las decisiones políticas y también por el precio del crudo, dice Mario Draghi. Y bueno, pues la actual ralentización en economías emergentes está pesando en la perspectiva para la eurozona. Esperamos que la recuperación se amplíe un poco más y pues dice que la plena aplicación de política monetaria llevará a la inflación al objetivo, es decir, sostendremos el programa de expansión cuantitativa hasta el final del tiempo programado, muy probablemente, dice el señor Mario Draghi. Más temprano, el Banco Central Europeo habría anunciado que había dejado sin cambios los tipos de interés en su mínimo histórico después de que sus esfuerzos por fomentar el crecimiento y acelerar la inflación mediante medidas de estímulo se vieron dificultados por la crisis de deuda de Grecia y la incertidumbre sobre el futuro del euro. El Banco Central Europeo aún así mantuvo sus tipos de interés de referencia en el 0.05%,
el nivel en el que están desde el pasado mes de septiembre. Además, mantuvo intactos los tipos sobre los depósitos en el menos 0.20%, lo que significa que el Banco Central Europeo sigue cobrando por estacionar el exceso de liquidez dentro del Banco Central Europeo. La atención de los mercados estaba, pues obviamente, en la conferencia de prensa para ver estos detalles que, le digo, dio a conocer Mario Draghi el día de hoy. Y tenemos de información nueva el dato de la actividad de negocios de la Reserva Federal de Filadelfia. Quedó este índice en 5.7, dicen el día de hoy, 5.7, por debajo fuertemente del 15.2 de junio, y ahí hay un rebote que estábamos en el dólar index para el escenario que le estaba contemplando yo de probablemente un doble techo en este dólar index. La Fed de Filadelfia muestra en su índice de empleo que ha caído también fuerte, desde un 3.8 de junio a un menos 0.4 en julio. Se están enfriando las cosas. Los envíos bajaron también acusadamente desde un 14.3 a un 4.4 en julio, dice el día de hoy. Y bueno, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy, según la Fed de Filadelfia. Y continuando con más información, déjeme mire, por acá hay sobre el tema del aumento del techo de financiamiento al ELA, por parte del Banco Central Europeo para Grecia. Dice que esto sorprende a PIMCO, a la Pacific Investment Management Company, que en otro tiempo fuera el fondo más amplio de deuda soberana en el mundo. Dice, aumentar el ELA a Grecia ya es un desenlace positivo y sorprendente, declaraba el señor director de cartera de PIMCO para Alemania, el señor Bosworth. Dice, perdón, es Bosworth, que él esperaba que el Banco Central Europeo mantuviera el programa sin cambios todavía, así que con esta acción el Banco Central Europeo parece confiar en que las autoridades de la Unión Europea y Grecia en particular cumplirán con los acuerdos recientes sobre el rescate. Yo ayer leía a un analista, ya no vi quién era el nombre, nada más vi la nota en la plataforma de noticias que tengo, que decía, bueno, tengo una sospecha de quién era, pero en fin, decía, Grecia debería tomar el dinero que le presten ahorita de puente y salir corriendo, ¿no? En fin, chistes que luego se gastan por ahí. Vámonos a un corte comercial, son las 10 de la mañana con 3 minutos, ya no me tardo mucho, nada más le voy a dar ahora los datos alrededor, los puntos de vista alrededor de este rescate para que se dé una idea de lo complicado que estuvo, y también le voy a estar platicando precisamente sobre la perspectiva de la salida de Grecia después de estos acuerdos. ¿Qué tan lejos estamos de que las cosas se sigan complicando, o qué tan cerca seguimos de que las cosas se sigan complicando allá en la eurozona? Además de algunos datos menores fundamentales el día de hoy. Son ya las 10 de la mañana con 4 minutos, corte comercial, yo regreso enseguida. Esto es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y uno de los problemas que hubo durante negociación, digamos, ¿no?, de este fin de semana para tratar de llegar a un acuerdo que salvara a Grecia dentro de la eurozona, no solamente ya estuvo el problema entre acreedores versus Grecia, o sea, no era nada más ya un conflicto de dos bandas, sino que había una fragmentación también en los acreedores. Uno de los ejemplos era el Parlamento de Finlandia, o bueno, era la posición de Finlandia que amenazaba con pararse este domingo de la mesa de negociaciones.
y que pues de alguna manera pareciera ser parte de los causantes de las exigencias tan fuertes durante este fin de semana para Grecia. El Parlamento de Finlandia finalmente autoriza este jueves a su gobierno a reabrir las negociaciones sobre un tercer rescate para Grecia, aunque bajo estrictas condiciones, señalaba el ministro de Finanzas Alexander Stubb en una rueda de prensa. La Gran Comisión de Eduskunta, la Cámara Baja finesa, decidió este jueves darle así luz verde al Ejecutivo, que es una coalición de liberales conservadores y ultraderechistas, para negociar con el gobierno de Atenas una nueva línea de condición de asistencia financiera. De los 25 miembros de esta comisión, 16 votaron a favor de iniciar las negociaciones, así que el equilibrio ahí, pues para nada es sólido, ¿no? Ganaron apenitas con lo indispensable para negociar las condiciones para Grecia. Y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, indicaba este miércoles que aún tiene esperanza en que se pueda hacer una profunda reestructuración de la deuda de Grecia, aunque advirtió que las negociaciones para las próximas semanas serán complicadas. Confío mucho en que podamos cumplir un calendario muy ajustado y reponer a un reto que es colosal, señalaba Lagarde en una entrevista con CNN. En los últimos días, el Fondo Monetario Internacional había advertido en reiteradas ocasiones a la eurozona que Grecia necesita una mayor reestructuración de su deuda, entiéndase, perdónale parte de la deuda, ¿no?, de la que se había considerado hasta la fecha, porque los controles de capital asfixiaron a la ya de por sí débil economía de este país. Este alivio de la deuda se sumaría a las controvertidas reformas económicas y a una tercera ronda de financiamiento por valor de 85,000 millones. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que no podrá participar en el rescate si no se realiza una enorme reducción de su deuda. Entonces, ya no solamente condiciona la participación Lagarde a que Grecia se ponga al corriente con los pagos, que eso se arreglaría con este préstamo puente que le acaban de dar ahora, sino que también, exige Christine Lagarde el que se haga una reestructuración, cosa que, bueno, pues ahí está rápidamente la respuesta de Alemania. El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, arrojó dudas sobre el futuro de Grecia en la eurozona al señalar que muchos economistas opinan que el país necesita una quita de la deuda, algo que él insiste en que no es legalmente posible mientras Grecia siga perteneciendo al bloque de la moneda única. El miembro más influyente del gobierno de la canciller Angela Merkel hizo hincapié en que los miembros de la eurozona tienen ahora el cometido de comenzar a negociar con Grecia los términos de un nuevo rescate, porque Atenas cumplió las condiciones acordadas en la cumbre de mandatarios de la región este lunes. En declaraciones en la emisora de radio el Deutschlandfunk, Wolfgang Schäuble señaló que aún cree que la salida temporal de Grecia de la Unión Monetaria, que propuso el fin de semana pasado, podría ser una mejor opción para Grecia, quizás sería una mejor senda para Grecia, comentó. Recalcó que la situación de Grecia es extraordinariamente difícil debido a que pues el ya elevado nivel de deuda del país y la necesidad de otro paquete de ayudas de hasta 86,000 millones están ahí. No sé si nadie lo sabe en este momento, cómo podría ser esto posible sin una quita, y todo el mundo piensa que una quita es incompatible con la pertenencia de Grecia a la Unión Monetaria. Pero retomaremos las negociaciones de un tercer rescate y haremos todo lo posible, aunque debemos de respetar las normas que nos hemos impuesto. Es decir, Wolfgang Schäuble dice, ojo, no puedes pertenecer a la eurozona y pedirme una quita de lo que yo te haya prestado como miembro de la eurozona. Puedes abandonar la eurozona y entonces negociar una quita de lo que te hubiéramos prestado cuando eras miembro de la eurozona, pero no puedes permanecer en la eurozona y pedir que te perdone dinero, porque esto va en contra de las reglas de la Unión de la eurozona, vamos. Entonces, bueno, pues ahí está la complicación. Y luego por acá hay un artículo de John Jerry que le voy a tomar una parte nada más, pero para darle una idea de qué tan amplio es el problema de digamos, una disolución de la eurozona en este momento. Con 86,000 millones de euros, dice este muchacho, el último paquete de rescate para Grecia es menos que un 10% de la suma que España e Italia necesitarían tomar prestado de los mercados antes de finales del 2017. Los problemas de deuda de la eurozona están lejos de acabar. Tras la solución temporal en Atenas, los banqueros de
deuda soberana ponen su atención ahora en el tamaño de las necesidades de refinanciamiento en otros países del bloque, a medida que cambia el ciclo de tipos de interés y se retira el apoyo a las compras del Banco Central Europeo en poco más de un año. Ninguno predice que los inversionistas eviten a países como España o Italia, al igual que lo han hecho con Grecia, pero sí existe el riesgo de que pidan un mayor interés en un momento en el que ambas naciones están pasando apuros para que sus deudas vuelvan a una senda sostenible. Algunos inversionistas incluso prevén una situación en la que los costes de financiamiento y la recuperación económica del bloque sean tan desiguales que el Banco Central Europeo tenga que prolongar su esquema de medidas no convencionales, es decir, la expansión cuantitativa, más allá del vencimiento que tienen programado ahora mismo para el 2016. Fíjese usted nada más, como 2 semanas de crisis en Grecia, cambió la perspectiva. ¿Acuérdese usted qué es lo que se preguntaban en la última reunión de política monetaria Mario Draghi, que todavía causaba las sonrisas a Mario Draghi, ¿no? De, oiga, ¿y si va a sostener la expansión cuantitativa hasta el 2016? ¿Ya vio cómo están subiendo las tasas de interés? ¿Cómo están cayendo las tasas de interés? ¿No le preocupa tener que pagarle tasas a, por ejemplo, países como Alemania? Bueno, pues de ahí ahora se está pensando en que ya no se van a mover en tándem, sino que ahora va a volverse a disparar y habrá países donde digan, bueno, pues a ti te cobro una tasa muchísimo mayor que a este otro porque tú la necesitas más y la perspectiva de que puedas sostenerte con esta deuda es menor, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, la reducción de la relación de deuda-producto interno bruto y las reformas estructurales puede que no hayan ocurrido lo suficientemente rápido, señala este analista, o bueno, este articulista de Reuters, en países como por ejemplo Italia, ¿no? Mientras que en el resto de la eurozona el euro avanza muy bien. Esto lo señalaba Neil Murray, jefe europeo de renta fija en la Aberdeen Asset Management. En este caso necesitaremos más programa de expansión cuantitativa, sentenciaba este analista. En Italia, donde los datos mostraron una deuda pública en un máximo de 2.2 billones de euros esta semana, el gobierno tendría que refinanciar 635,000 millones de euros en bonos para finales del 2017, un tercio de su deuda sin pagar. España tiene que lidiar con 351,000 millones de euros en el mismo periodo, también alrededor de un tercio de sus deudas. El apetito inversionista por esta deuda, pues se había visto ayudado hasta ahora por una serie de medidas de relajación monetaria que llevaron los costes de financiamiento a 10 años a mínimos récord de alrededor del 1% en marzo, pero incluso con las medidas no convencionales del Banco Central Europeo en pleno funcionamiento, los rendimientos de la deuda han subido unos 100 puntos básicos en los últimos meses, una tendencia que preocupa a los banqueros que organizan las subastas de bonos soberanos. Y bueno, pues con esto le dejo más o menos la idea de qué tan complicado está el tema de mantener a la eurozona funcionando como un solo organismo y no, pues como lo decía yo hace unos años cuando se daban los primeros problemas de Grecia, que son una pila de enanos, ¿no? Puestos todos juntos, meramente con una bata de gigante, haciendo parecer que son un organismo enorme. Pero en realidad son una pila de enanos y cada quien se rasca con sus uñas. Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Continuando con más, los fundamentales de esta jornada, el número de estadounidenses que pidieron por primera vez ayuda por desempleo en Estados Unidos se redujo en la semana más reciente, que concluyó el 11 de julio, en 15,000 peticionantes, un total desestacionalizado de 281,000, señalaban los datos del Departamento del Empleo. Se trata de la primera caída de este dato en 3 semanas, lo que apunta a un mercado que, bueno, pues sigue todavía en los estándares de, digamos, salud. Los economistas estaban esperando que fueran 285,000 las peticiones de ayuda por desempleo en esta semana, así que bueno, también salió 4,000 por debajo de lo que se estaba esperando. Y en el tema de la eurozona, fíjese usted que los precios de consumo en la eurozona apenas aumentaron en junio respecto al año anterior y la tasa de inflación se mantuvo muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, según datos
de la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea publicada este jueves, lo que indica que el programa de compra de activos de deuda del Banco Central todavía tiene que provocar el deseado efecto de acelerar la inflación. La inflación interanual en la eurozona se relajó al 0.2% en junio desde el 0.3% registrado en mayo, dice Eurostat, confirmando así sus estimaciones preliminares del pasado 30 de junio. Hay que recordar que el objetivo del Banco Central Europeo está bien lejos, en un 2% en el mediano plazo. Y con eso terminamos la información del día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Lo espero yo aquí en este espacio. El día de mañana esperemos a partir de las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, como siempre. Y ya para el próximo lunes espero tener ya todos los horarios normalizados, es decir, en vivo a partir de las 3 de la mañana, hora de Nueva York. Y con la cápsula de Forex con café desde el arranque de la jornada, y después los breves informativos en tiempo y forma. También ya espero regularizar para la próxima semana los horarios de publicación de los análisis de 7 pasos, sobre todo el de contados de ondas de Elliott. El otro prácticamente ha estado saliendo en tiempo y forma, pero el de los conteos siempre ha estado saliendo ahora en la mañana. Entonces esperamos ya volverlo a acercar a la apertura de las bolsas en Europa otra vez al primer análisis del día, que es el de los conteos de ondas de Elliott. En fin, poco a poco ahí vamos regresando esto a la normalidad. Gracias por su compañía y lo espero el día de mañana, y también gracias por su paciencia. Un abrazo a todos los que nos han estado mandando mensajes en estos días, y lo espero yo por aquí el día de mañana. Pásala bonito. Chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.